El dolor era una constante, una señal grave y vibrante proveniente de cada fibra muscular de mi cuerpo. Durante 24 horas, había sido mi única compañía. La mochila de 80 libras se sentía soldada a mi columna, y sus correas habían convertido mis hombros en carne viva. Los bosques de pinos de Camp McCall se desdibujaban en una mancha verde y marrón. Cada paso era una negociación entre la fuerza de voluntad y la gravedad. Mi equipo de 6 se había reducido solo a mí. Uno por uno, los mejores soldados que el 75º Regimiento Ranger tenía para ofrecer habían tocado la campana, vencidos por el ritmo implacable, el peso aplastante y la inanición deliberada. Yo era el último hombre en pie. El objetivo final se alzaba frente a mí. Una casa de asalto de 2 pisos, con sus paredes de madera contrachapada marcadas por miles de disparos. «¡Adelante!», craspitó la voz del instructor en mi oído, plana y carente de emoción. Solté la mochila, y la repentina ligereza me hizo tropezar. Mis piernas eran gelatina, mi visión se había convertido en un túnel, y un temblor recorría mis manos mientras llevaba mi carabina M4 al hombro. Esta era la prueba real. No solo resistencia, sino precisión letal bajo extrema presión. Pateé la puerta. El mundo estalló en una sinfonía de madera astillada, mi propia respiración entrecortada y el rítmico crack-crack de mi rifle. Me moví a través del laberinto de habitaciones por instinto, un fantasma afilado por años de combate. Blancos emergentes, amigos y enemigos, aparecían en un ballet caótico. Mi cerebro, hambriento de azúcar y sueño, lo procesaba todo en cámara lenta. Amenaza, no amenaza, amenaza. Una camisa roja en un objetivo rehén. Un círculo verde en un combatiente enemigo. Mis disparos eran dobles, al centro de masa, un cálculo sombrío y eficiente. Despejé la última habitación, con el arma aún levantada, el olor a cordita y sudor espeso en mi garganta. Silencio. «Arma despejada. Fin del ejercicio», ordenó la voz. Dejé colgar el rifle, mi cuerpo finalmente admitiendo la derrota, desplomándose contra la pared. Lo había logrado. Ningún rehén alcanzado. Todas las amenazas neutralizadas. En lugar del equipo habitual de informe, una sola figura me esperaba afuera, de pie junto a una Chevrolet Suburban negra y sin adornos. Tenía casi 50 años y vestía ropa de fatiga estéril sin insignias. Tenía la complexión de un soldado de carrera, pero su quietud era algo completamente distinto. Era la economía absoluta de movimiento que ves en los depredadores alfa. No estaba descansando, estaba esperando para atacar. «Sargento de primera clase Caleb Logan», dijo. No fue una pregunta. Su voz era como grava asentándose en el fondo de un pozo. «Soy el mayor Marcus Shaw». Hizo un gesto hacia la puerta abierta de la camioneta. «Suba». No había lugar para discusiones en su tono. Subí, mi cuerpo dolorido protestando. El interior estaba fresco y olía a cuero limpio. Shaw se deslizó tras el volante y arrojó una carpeta delgada sobre el asiento del pasajero. Mi nombre estaba estampado en la cubierta. «Camp McCall fue la entrevista final», dijo, incorporándose suavemente a una carretera pavimentada que yo ni siquiera sabía que existía. Aprobó. «¿Entrevista para qué, señor?» No sabía que había solicitado nada. Esbozó una sonrisa delgada y sin humor. «Los mejores candidatos nunca lo saben. Son seleccionados». Golpeó la carpeta con el dedo. «He leído cada informe sobre usted, Logan. Kandahar, 2018. Su equipo de fuego quedó inmovilizado en la zona verde. El sargento de Estado Mayor fue alcanzado. Usted proporcionó fuego de supresión durante 11 minutos seguidos. Solo, hasta que llegó el apoyo. Los informes dicen que gastó más de 600 rondas. Lo que no dicen», hizo una pausa, sus ojos encontrando los míos en el espejo retrovisor, «es que lo hizo con 3 costillas rotas y un pulmón perforado, después de que una explosión de RPG lo arrojara a 15 pies contra una pared. Nunca reportó las heridas hasta después del enfrentamiento.
Un nudo frío se formó en mi estómago. Ese detalle estaba enterrado profundamente en un informe médico clasificado posterior a la acción. Se suponía que nadie tenía acceso a eso. «Estamos formando una nueva unidad», continuó Shaw, con voz baja y confidencial. «Un activo de nivel 1 que opera fuera de los canales normales. Respondemos ante una autoridad diferente. Nuestro perfil de misión es único. Nos especializamos en amenazas asimétricas de alto riesgo y naturaleza de 0 fallos». ¿0 fallos? Me burlé, el agotamiento haciéndome audaz. «Señor, con todo respeto, eso no existe». «En nuestra unidad sí», afirmó, dejando las palabras suspendidas en el aire con una finalidad escalofriante. «Tenemos una tasa de éxito del 100% y nunca hemos sufrido una sola baja. Ni una. Tenemos acceso a tecnología y recursos décadas por delante de cualquier cosa que haya visto. Esta es su única oferta, sargento. ¿Está dentro o está fuera? No necesitaba vendérmelo. Todo soldado como yo sueña con ese siguiente nivel. La punta de la lanza. El lugar donde se lucha contra los verdaderos monstruos. Mi propia ambición, el mismo rasgo que me había empujado a ser el último hombre en pie hoy, respondió por mí. «Estoy dentro». «Bien». El vuelo a Nevada fue borroso. Fui llevado a un hangar anodino en medio del desierto, y luego escoltado bajo tierra a una instalación que hacía que Cheyenne Mountain pareciera una biblioteca pública. El aire era fresco y reciclado, los pasillos de un blanco absoluto y silenciosos. Antes de conocer a mi nuevo equipo, fui dirigido a una bahía médica para lo que llamaron una serie de inoculación profiláctica. «Un cóctel», dijo el médico con el rostro oculto tras una mascarilla quirúrgica. «Protege contra un amplio espectro de agentes bioquímicos que podría encontrar». Preparó una jeringa con un fluido viscoso y levemente iridiscente. Había recibido 100 inyecciones en mi carrera. Esta era solo una más. Ofrecí mi brazo. La aguja entró, y un fuego extraño y frío se extendió por mis venas antes de desvanecerse en la nada. Más tarde, fui conducido a una sala de reuniones que también servía como sala de preparación. Había 4 hombres allí, con su equipo en varios estados de preparación. Shaw estaba en la cabecera de la mesa. «Equipo, este es el sargento Logan», anunció. «Es nuestro nuevo número 5. Una montaña de hombre con la cabeza rapada y una mandíbula que parecía tallada en granito me dio un lento asentimiento. Estaba limpiando una ametralladora que parecía demasiado pesada para que una sola persona la llevara eficazmente. «Sargento Mayor Garrett Stone», dijo Shaw. «Llámenlo Grave». Un operador fibroso con ojos inquietos y dedos que bailaban sobre una tableta endurecida levantó la vista. Su mirada pareció escanearme de adentro hacia afuera. «Sargento de Estado Mayor Dexter Finch. Hex». El médico del equipo, un hombre con ojos engañosamente tranquilos y manos de cirujano, estaba empacando suministros médicos que parecían más avanzados que cualquier cosa que hubiera visto en un hospital de campaña. Sargento de primera clase Samuel Holloway. Doc. Eran profesionales, sus movimientos económicos y precisos. Pero había algo más, un aura palpable en la habitación, una intensidad compartida, que se sentía menos como camaradería y más como el enfoque letal de una manada de lobos. Era una quietud depredadora que ponía cada nervio de mi cuerpo en alerta. Los primeros signos comenzaron durante nuestros ciclos de entrenamiento inicial en los campos de tiro avanzados de la base. Durante un simulacro de fuego real nocturno, mis gafas de visión nocturna de última generación me mostraban un mundo de color verde granulado. El resto del equipo se movía sin ellas. Navegaban por el campo completamente oscuro con una gracia y velocidad antinaturales, atacando objetivos con precisión milimétrica. Era imposible. Más tarde, en el entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo, Graves se movió con una velocidad que desafiaba su masa. No era solo rápido, era explosiva y desconcertantemente veloz. Su coordinación era otra cosa. Cambiaban formaciones, cubrían sectores y reaccionaban a amenazas simuladas sin comandos verbales.
solo con cambios sutiles en la postura y miradas que apenas podía registrar. Era como si se comunicaran en una frecuencia que yo no podía escuchar. Entonces, comenzaron los cambios en mí. Mi oído se agudizó primero. Podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes en el techo, un sonido que siempre había ignorado, como un zumbido distinto y molesto. Mi visión se volvió más clara, los colores más vibrantes, y luego vino la sed. Era una sequedad constante y persistente en la parte posterior de mi garganta que ninguna cantidad de agua podía saciar. Se sentía diferente a la sed normal, más profunda y primitiva. Lo atribuía al estrés, al nuevo entorno, al aire seco del desierto. Me dije a mí mismo que todo estaba en mi cabeza. Estaba equivocado. La invitación a la sombra había sido aceptada, y la oscuridad comenzaba a echar raíces dentro de mí. La alerta llegó sin previo aviso, una sirena que cortó el silencio estéril de los barracones a las 0200 horas. No hubo un despertar lento, ningún «estén listos en una hora». Solo hubo la certeza inmediata y llena de adrenalina de la acción. Nos reunimos en la sala de preparación, el equipo ya poniéndose su equipo con una eficiencia practicada y letal, que aún me dejaba medio paso atrás. El mayor Shaw estaba de pie ante un mapa holográfico del puerto de Hamburgo, Alemania. «Muy bien, escuchen», ordenó, su voz cortando a través de la información. «Tenemos un objetivo de alto valor, líder de una célula terrorista aspirante a poseer armas de destrucción masiva, atrincherado en este complejo de almacenes». Señaló un edificio extenso de color óxido en los muelles. «Tiene un rehén, un físico nuclear alemán. El GSG-9 alemán dice que la ubicación es una fortaleza. Docenas de tangos fuertemente armados, campos de tiro entrelazados y ningún punto de entrada encubierto viable. Lo llaman una brecha imposible». Los labios de Shaw se torcieron en esa sonrisa familiar y escalofriante. «Por eso ahora es nuestro problema. Despegamos en 10. El vuelo fue silencioso y oscuro. Nos sentamos uno frente al otro en la parte trasera de un avión furtivo especialmente modificado, que volaba sin luces de posición y hacía menos ruido que el viento. Observé a los demás. No hubo charla previa a la misión, ni energía nerviosa. Solo una calma profunda y enfocada. No se estaban mentalizando para una pelea. Simplemente estaban esperando que comenzara la caza. Nuestro equipo era una revelación. La armadura corporal era más ligera pero más fuerte que cualquier cosa que hubiera usado. Unidos a nuestras extremidades, había marcos exoesqueléticos negros y elegantes que no parecían agregar fuerza, sino aumentar el movimiento, haciendo que cada paso fuera absolutamente silencioso. Las suelas de nuestras botas se sentían como si estuvieran diseñadas para absorber cada vibración, cada susurro de sonido. «30 segundos», craspitó la voz del piloto. La rampa bajó, revelando un océano negro y agitado bajo un cielo sin luna. Estábamos a millas de la costa. Saltamos. El choque frío del Mar del Norte fue una bofetada violenta, pero los trajes regularon instantáneamente nuestra temperatura. Nos movimos a través del agua con unidades de propulsión sumergibles, rompiendo la superficie cerca de los muelles oscuros como fantasmas. En tierra, la verdadera naturaleza del equipo se volvió terriblemente evidente. Nos movimos a través del laberinto de contenedores de envío, no como soldados, sino como una manada de animales de caza. Shaw nos guió con un sentido de dirección infalible, navegando por los corredores completamente oscuros como si fuera pleno día. Yo estaba pegado a mi visión nocturna, pero ellos se movían a simple vista, sus cabezas escaneando constantemente, asimilando información que mis sentidos ni siquiera podían registrar. Llegamos al almacén principal. Una gruesa puerta de seguridad de acero, reforzada y atornillada, bloqueaba nuestro camino. Instintivamente busqué mis cargas de demolición. Grave simplemente puso una mano en mi hombro, un silencioso «yo me encargo». Puso sus manos en el marco. Los músculos se tensaron en sus brazos y espalda.
Con un gemido de metal protestando que pareció imposiblemente fuerte en el silencio, arrancó la puerta entera de sus bisagras y la dejó a un lado como si fuera de cartón. Fluimos hacia adentro. El interior era una caverna de 3 pisos de pasarelas de hormigón y acero. El primer contacto fue inmediato. Un guardia en una pasarela se giró, abriendo la boca para gritar una advertencia. Antes de que pudiera escapar un sonido, una bala suprimida del rifle de Hex le atravesó la garganta. Cayó sobre la barandilla, pero Shaw ya se movía debajo de él, atrapando el cuerpo antes de que pudiera golpear el suelo y crear un sonido. La irrupción fue una sinfonía de violencia brutal y silenciosa. Se movían más rápido de lo que pensaba que era humanamente posible. Yo estaba entrenado para despejar una habitación metódicamente, paso a paso, cubriendo esquinas. Ellos se movían como una sola entidad, un borrón de armadura negra que llenaba el espacio, neutralizando cada amenaza en un instante. Vi a Hex anticipar a un terrorista escondido detrás de una pila de cajas, poniendo 2 balas a través de la madera exactamente donde estaría la cabeza del hombre. No eran tácticas, era el instinto de un depredador. Entonces, se desató el infierno. Sonó una alarma y el almacén se inundó de luz y disparos. Nos atraparon en un piso abierto. Fogonazos estallaron desde una docena de posiciones en las pasarelas de arriba. Las balas chispearon contra el hormigón a nuestro alrededor. Me lanzó a cubrirme, devolviendo el fuego, rastreando objetivos, mi entrenamiento tomando el control. Vi cómo sucedía. Doc Holloway estaba proporcionando fuego de supresión cuando una bala de una ametralladora pesada perforó el aire. Le dio de lleno en el pecho con un golpe húmedo y repugnante. El impacto lo arrojó hacia atrás varios pies. Vi el agujero en su placa de armadura, el geyser carmesí que brotó de la herida. «¡Han dado a Doc!», grité en mis comunicaciones, moviéndome ya para brindar ayuda, mi mente repasando los protocolos de trauma. Pero Doc no se quedó abajo. Gruñó, impulsándose sobre una rodilla. Tosió, escupiendo un espeso coágulo de sangre en el piso de hormigón. Su cabeza se levantó de golpe, y bajo el duro resplandor de las luces industriales, vi sus ojos. La mirada tranquila y profesional había desaparecido. En su lugar había un fuego frío y hambriento. Observé, hipnotizado por el horror, mientras la herida abierta y fatal en su pecho parecía plegarse sobre sí misma. El sangrado disminuyó. Luego se detuvo. La carne desgarrada se unió visiblemente debajo de su uniforme destrozado. En segundos, todo lo que quedaba era una mancha de sangre y un portaplacas destrozado. Levantó su rifle y reanudó el fuego como si simplemente hubiera tropezado. Los terroristas también lo vieron. Su fusilería confiada vaciló, reemplazada por gritos de miedo e incredulidad. Esa vacilación fue su sentencia de muerte. El ataque del equipo pasó de ser un asalto táctico preciso a una matanza implacable y aterradora. Ya no estaban simplemente eliminando amenazas, estaban cazando. Subieron las escaleras y cruzaron las pasarelas, su velocidad inhumana convirtiéndolos en objetivos imposibles. Se acabó. El cronómetro oficial de la misión marcaba 12 minutos desde la irrupción hasta la extracción. Rehén asegurado, ileso pero catatónico de miedo. Todos los objetivos hostiles eliminados. 0 bajas amigas. En el vuelo silencioso de regreso, no podía dejar de reproducir la imagen de la herida de Doc cerrándose. Seguía mirando las manchas de sangre en mi propio uniforme. Y por primera vez en mi vida, el olor cobrizo no olía a muerte. Olía atractivo. La sed en mi garganta era un fuego furioso. Tan pronto como aterrizamos en la base de Nevada, acorralé a Shaw mientras se quitaba el equipo. Mi voz era un gruñido bajo y tembloroso. ¿Qué demonios fue eso? Vi a Holloway recibir una bala que habría matado a cualquier hombre vivo. Vi cómo se cerraba, vi su velocidad, la de todos ustedes. Eso no es tecnología, mayor. ¿Qué somos? Shaw se volvió para mirarme, su expresión indescifrable. Sus ojos eran cosas frías y antiguas.
No ofreció una negación ni una excusa. Simplemente me miró, un científico observando un espécimen, y dictó el veredicto. Bienvenido al siguiente nivel de la cadena alimenticia, sargento. Informe en 1 hora. Obtendrá sus respuestas entonces. La sala de informes no era el centro táctico que esperaba, sino una bahía médica estéril y blanca, que olía a antiséptico y aire purificado con ozono. El único mobiliario era una mesa de acero inoxidable y 2 sillas. Shaw se sentó frente a mí, con un solo maletín metálico en la mesa entre nosotros. Mi sed era una presencia física ahora, algo que arañaba mi garganta. Mis manos temblaban ligeramente, y cada latido del corazón del mayor era un tambor en mis oídos. «Lo estás sintiendo, ¿verdad, Logan?», comenzó Shaw, su voz tranquila y clínica. La sed, los sentidos agudizados. El mundo probablemente parece más ruidoso, más nítido. Es la primera etapa de su aclimatación. ¿Aclimatación a qué?, exigí con voz tensa. Me inyectó algo. ¿Qué era? Shaw abrió el maletín. Dentro, anidados en espuma, había varios autoinyectores llenos de un fluido rojo oscuro, casi negro. Se llama virus Thanatos, dijo, dejando caer el nombre en la habitación silenciosa como una piedra. Un retrovirus, modificado por un proyecto negro de DARPA. Estaban tratando de desbloquear el potencial latente del genoma humano, para crear el soldado perfecto. Basaron su trabajo en un patógeno inactivo que encontraron conservado en restos humanos antiguos. Lo que crearon fue a nosotros. Dejó que las palabras calaran. Mi mente daba vueltas, tratando de procesar la pura locura de todo aquello. Virus, patógeno, nosotros. Reescribe nuestra biología a nivel celular, explicó, con el tono de un profesor dando una conferencia. Fuerza, velocidad y resistencia masivamente aumentadas. Regeneración celular que puede curar casi cualquier herida, salvo la decapitación total o la incineración. Nuestros sentidos se magnifican 100 veces. Podemos ver en el espectro infrarrojo, escuchar un latido del corazón desde 100 yardas, oler una gota de sangre en una habitación sellada. Somos más fuertes, más rápidos y más difíciles de matar que cualquier ser humano en el planeta. Hizo una pausa, sus ojos clavándose en los míos. Pero todo tiene un precio. El virus sobrecarga nuestro metabolismo y requiere un catalizador proteico complejo y específico para funcionar. Uno que se encuentra en un solo lugar: sangre humana. La palabra quedó suspendida entre nosotros. Sangre. La sed, el olor en el vuelo de regreso. Todo encajó con una claridad horrible. Sentí náuseas. «Eres un vampiro», susurré, la palabra sabiendo a ceniza y absurdo. Shaw casi sonrió. Un término crudo. No somos sobrenaturales. Somos una mejora biológica. Y a diferencia de los mitos, tenemos control. Eso, dijo golpeando uno de los inyectores, es la clave. Expuso las 3 etapas. La terrible progresión del proyecto Thanatos. Estamos en la fase 1, simbiótica. Mientras recibamos nuestra dosis regular de fórmula sustituta de hemoglobina 7, FSH7, retenemos la función cognitiva completa, el control total sobre nuestras habilidades. La sed es manejable, un ruido de fondo. Somos soldados, no monstruos. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Pero si a un portador se le niega la FSH7, si cede y consume sangre humana fresca, desencadena la fase 2, regresión. Las funciones cerebrales superiores comienzan a erosionarse. La lógica, la razón, la humanidad. Todo se quema por un hambre singular y devoradora. El sujeto se convierte en una criatura de instinto, astuta, salvaje e implacablemente violenta. Piense en un necrófago del folclore, un animal rabioso en un caparazón humano. Aún poseen su fuerza y velocidad, pero pierden toda disciplina. Solo son impulsados a alimentarse y a crear más de su clase. Mi garganta era papel de lija. ¿Crear más? Una mordedura de un fase 2 es infecciosa. El proceso es inestable,
violento. La mayoría de las víctimas mueren, pero algunas se transforman, se convierten en parte de su manada, de su nido. ¿Y la fase 3? Pregunté, temiendo la respuesta. Apoteosis, dijo Shaw, la palabra resonando con una extraña reverencia. Es teórica, nunca la hemos presenciado. Pero los datos sugieren que si un fase 2 consumiera una cantidad masiva de sangre, específicamente de otros individuos infectados, podría desencadenar una mutación final y catastrófica. Trascendería su estado salvaje y se convertiría en algo nuevo. Un depredador alfa. El potencial de tal ser es desconocido, pero evaluamos que sería una amenaza de nivel de extinción. Me puse de pie de un salto, la silla resonando detrás de mí. Usted me hizo esto, me mintió, me convirtió en un maldito monstruo. La rabia fue un destello blanco y caliente, pero estaba sustentada por un terror frío y creciente. Shaw ni siquiera se inmutó. No mentimos, Logan, omitimos, y no teníamos otra opción. El virus solo se une a un marcador genético muy específico, uno que se encuentra en menos de una 10.000ª parte de la población. Un marcador que, resulta, está intrínsecamente vinculado a las mismas cualidades que hacen a un soldado de élite. Mayor conciencia espacial, resistencia al trauma, un instinto depredador innato. No fue elegido a pesar de lo que es. Fue elegido debido a ello. Nació para portar esto. Deslizó uno de los inyectores de FSH-7 sobre la mesa. Esta es su nueva realidad, su nueva munición. Sin ella, caerá a la fase 2. Con ella, es una de las armas más efectivas que este país ha producido jamás. Mis manos temblaban. Miré el inyector, luego mis propias manos. La sed era una agonía ahora. Yo era un drogadicto, y él sostenía mi primera dosis. Con una maldición, lo arranqué de la mesa, quité la tapa y lo clavé en mi muslo. El alivio fue instantáneo y absoluto. Una ola de energía fresca y maravillosa me invadió, extinguiendo el fuego en mi garganta. La desesperación que arañaba desapareció, reemplazada por una sensación de inmenso poder y claridad. El zumbido de las luces se desvaneció en el fondo. Mi oído y visión volvieron a un nivel manejable, aunque aún agudizado. La bestia dentro de mí estaba calmada, saciada. Me sentí eufórico, y en ese momento entendí la verdadera naturaleza de la trampa. Era dependiente, tenía dueño. Ahora, el verdadero informe, dijo Shaw con su tono de negocios nuevamente. La razón por la que necesitábamos un nuevo operador tan urgentemente. Tenemos un problema, paciente 0. Mostró una foto en un monitor cercano. Un hombre con ojos intensos, barras de capitán en el cuello y la misma quietud depredadora que veía en el resto del equipo. Capitán Asher Corrigan, dijo Shaw. El primero, el mejor de nosotros. Fue mi oficial ejecutivo, mi amigo. Nos entrenó a todos. Hace 2 meses, durante una misión, su suministro de FSH-7 se vio comprometido. Estuvo sin él durante 72 horas. Tomó una decisión. La pantalla cambió para mostrar imágenes granulosas de seguridad de un pasillo empapado de sangre. Regresó. Mató a todo su equipo de observación y apoyo. Los bebió hasta dejarlos secos. Luego desapareció. Ha entrado en fase 2 completa. Apareció otra imagen, un mapa de Baltimore. Inteligencia lo ha rastreado allí. Ha establecido un territorio en los bajos fondos de la ciudad. Parques industriales abandonados, sistemas de alcantarillado, túneles de metro olvidados. La reciente serie de personas desaparecidas en la ciudad es él. Se está alimentando. Y peor aún, está construyendo un nido. La última y terrible pieza del rompecabezas encajó en su lugar. Esto no se trataba solo de contener un experimento fallido. Es una amenaza para la existencia del programa, afirmó Shaw, con voz de hielo. Ya ha hecho contacto a través de canales secundarios, amenazando con exponernos si no lo dejamos en su nuevo reino. No podemos permitir eso. La directiva viene del nivel más alto. Encontrar al paciente 0 y su nido.
y esterilizar toda la operación, borrar el error. Me miró, su mirada pesada. Esta no es solo otra misión, Logan. Corrigan nos enseñó a cazar, conoce nuestras tácticas, nuestra mentalidad, sabe lo que somos. Para el equipo se trata de abatir a un hombre al que una vez llamaron hermano. Para usted es una excursión, un ejemplo vivo y respirante de lo que sucede si alguna vez pierde el control, de en lo que se convertirá si falla. Nuestro despliegue en Baltimore fue un estudio en engaño perfecto. Llegamos en un convoy de furgonetas negras. Nuestra tapadera era la de una unidad de respuesta del FBI ante amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares, QBRN. Era la cortina de humo perfecta. Los trajes de materiales peligrosos y las zonas de cuarentena mantendrían a los lugareños y a la policía a una distancia cómoda mientras realizábamos nuestro verdadero trabajo. Nuestra base de operaciones avanzada era un almacén confiscado en un parque industrial deteriorado en las afueras de la ciudad. Un lugar de hormigón agrietado y esqueletos de acero oxidado, que ya se sentía como una tumba. Las primeras 48 horas fueron una inmersión profunda en la mente de nuestro enemigo. El almacén se convirtió en un hervidero de actividad, con pantallas que mostraban mapas de la ciudad, esquemas de alcantarillado y datos en tiempo real. No estábamos simplemente cazando a un monstruo. Estábamos perfilando a un compañero depredador, un maestro táctico que había convertido una ciudad entera en su coto de caza personal. «Conoce nuestro libro de jugadas», declaró Shaw, paseando ante un enorme mapa del tamaño de una pared de la red subterránea de Baltimore. Anticipará patrones de búsqueda estándar. No solo se esconderá, usará el entorno como arma. Puntos de estrangulamiento, callejones sin salida, sitios de emboscada. No solo está sobreviviendo ahí abajo, se está fortificando. Mi primera incursión en la ciudad se sintió como entrar en otro mundo. La misión era simple reconocimiento. Grave y yo, vestidos con ropa de trabajo civil anodina, condujimos una camioneta de contratista destartalada hacia el distrito con la mayor concentración de informes de personas desaparecidas. Era un vecindario aferrándose a la vida por un hilo, caracterizado por escaparates tapiados y los ojos vigilantes y sospechosos de los que quedaban. El aire estaba cargado con el olor a decadencia y desesperación. Investigamos el callejón detrás de una lavandería abandonada, donde la última víctima, un traficante de drogas local, fue visto por última vez. La escena había sido limpiada por la policía local, pero para mis sentidos recién mejorados, estaba gritando con evidencia. Podía oler el leve toque cobrizo de sangre vieja, un aroma que hizo que la sed se agitara en lo profundo de mi ser. La reprimí, concentrándome. En la pared de ladrillo mugriento, encontré lo que la policía había pasado por alto. Una mancha de algo oscuro y orgánico. No era solo sangre seca. «¡Grave!», llamé en voz baja. «Echa un vistazo a esto». El gran hombre pasó un dedo enguantado sobre la sustancia. La acercó a su rostro, sus fosas nasales dilatándose ligeramente. «Tejido regenerado», gruñó, su voz un retumbo bajo. «Fue herido, sanó en movimiento, descuidado. Se está volviendo arrogante o hambriento». El olor de la sangre de la víctima, débil como era un tormento. Era un aroma rico y complejo que prometía saciar el desierto eterno en mi garganta. Sentí un impulso primitivo de probar la sustancia en la pared. Una ola de repulsión y deseo que hizo que mi estómago se revolviera. Apreté los puños, mis uñas clavándose en mis palmas. Este era el filo de la navaja por el que ahora tenía que caminar. De vuelta en la base, Hex estaba trabajando su propia marca de magia. Era un fantasma digital, deslizándose a través de cortafuegos y eludiendo encriptaciones con facilidad despectiva. «Tengo algo», anunció, sin levantar la vista de su banco de monitores. «Corrigan es inteligente, pero sigue siendo una criatura de hábitos. Ha estado utilizando los sistemas de mantenimiento de infraestructura de la propia ciudad para cubrir sus huellas, aprovechando su red para monitorear las frecuencias policiales. Pero dejó un eco digital débil.
Mostró un mapa de la ciudad superpuesto con un mapa de calor cambiante y palpitante. He cruzado referencias de su sombra digital con las fluctuaciones de la red eléctrica y las ubicaciones de las desapariciones. Todo apunta a un nexo central, el viejo y abandonado metro de la Línea Roja. Fue cerrado en los años 80 después del colapso de un túnel. Se conecta con los desagües pluviales principales y la red de alcantarillado. Es una autopista subterránea. Mientras Hex rastreaba al fantasma en la máquina, Doc interpretó su papel en la superficie. Haciéndose pasar por un agente del FBI, entrevistó a un hombre sin hogar que había estado acampando cerca de uno de los puntos de acceso al alcantarillado que Hex había marcado. El hombre estaba demacrado, con los ojos muy abiertos por un terror que iba más allá de sus circunstancias. El informe de Doc fue escalofriante. El sujeto sufre de trauma psicológico agudo. Recitó de vuelta en la base. Afirma que vio a uno de los desaparecidos siendo arrastrado hacia una boca de alcantarilla. No vio claramente al atacante. Solo lo describió como un hombre pálido que se movía como una araña. Todo mal. Dijo que sus extremidades se doblaban de formas que no deberían. Doc hizo una pausa. Eso coincide con los efectos secundarios teóricos de la regeneración rápida e incontrolada en la estructura esquelética. El cuerpo sana, pero no siempre perfectamente. La humanidad de Corrigan se está literalmente desmoronando. Con un coto de caza confirmado y un punto de entrada probable, nuestra misión cambió a la preparación. Esta no era una carga estándar. Nuestros M4 estaban cargados con municiones hechas a medida. Balas con camisa de plata y un núcleo de fósforos ultravioleta comprimidos. Perforarán sus pieles duras, explicó Hex, golpeando un cargador en mi mano. Y el núcleo causará una descomposición celular catastrófica, como una quemadura solar localizada de alta intensidad desde adentro hacia afuera. Teníamos inyectores cargados no con FSH-7, sino con un hipercoagulante concentrado, diseñado para contrarrestar sus habilidades regenerativas. Por primera vez, me entregaron mi traje de combate personal, el equipo Égida. Era más pesado que nuestro equipo de infiltración, con placas entrelazadas de un compuesto cerámico. Tejida en su tela había una red de microcircuitos. El sistema Égida genera un campo electromagnético de baja frecuencia, explicó Doc mientras me ayudaba a ajustarlo. Cuando estemos bajo tierra, tus sentidos se verán abrumados. Cada rata corriendo, cada gota de agua, será una cacofonía. Este campo amortigua esa entrada, te ayuda a concentrarte. Más importante aún, creemos que Corrigan podría estar desarrollando otras habilidades. El campo debería proporcionar alguna protección contra ataques sensoriales o psiónicos. Ataques psiónicos. Las palabras fueron dichas tan clínicamente, sin embargo, apuntaban a un horror que apenas podía comprender. Finalmente, todos los datos convergieron en un solo punto en el mapa. Una pesada tapa de alcantarilla de hierro fundido en una calle lateral abandonada, cubierta de maleza y olvidada por la ciudad. Se encontraba directamente sobre un cruce donde una línea principal de alcantarillado se cruzaba con el túnel sellado de la Línea Roja. Era su puerta principal. Mientras estábamos parados sobre la alcantarilla, con el sol poniente proyectando sombras largas y esqueléticas, Shaw dio el informe final. Entramos a oscuras. Mantengan disciplina de comunicaciones. Podrá escucharnos susurrar desde una milla de distancia. Recuerden la misión. Localizar el nido. Neutralizar a todos los hostiles. Y terminar con el paciente cero. Este es su mundo ahora. Allí abajo somos los intrusos. Cuiden sus espaldas. Hex usó una palanca hidráulica para levantar la pesada tapa, liberando una ráfaga fétida de aire subterráneo. La oscuridad abajo era absoluta, unas fauces negras que prometían nada más que muerte y decadencia. Uno por uno, descendimos al laberinto, dejando atrás el mundo de los vivos. La caza había comenzado. En el momento en que caí en la alcantarilla, el mundo se transformó. El traje Égida cobró vida con un zumbido.
una leve vibración contra mi piel, pero no podía filtrarlo todo. El asalto sensorial fue asombroso. El hedor a aguas residuales y podredumbre era una cosa física, cubriendo mi lengua. La oscuridad era una manta gruesa y pesada, pero a través de mi visión mejorada, era un paisaje de grises turbios y sombras profundas. Cada sonido se magnificaba en un disparo de cañón. El goteo del agua del techo curvo, el escabullirse de cosas invisibles en el lodo a nuestros pies, el rítmico latido de nuestros propios corazones. Nos movimos a través de la inmundicia que nos llegaba a los tobillos, en una formación de diamante apretada, armas listas, nuestro silencio absoluto. Nos habíamos estado moviendo durante lo que pareció una hora, navegando por los túneles laberínticos, utilizando el esquema en tiempo real de Hex en nuestras pantallas de visualización frontal, cuando Shao ordenó un alto con una sola y aguda señal manual. Señaló hacia un túnel lateral, una arteria más pequeña que se ramificaba del conducto principal. El aire que fluía de él era diferente, más espeso. Llevaba el aroma cobrizo y eléctrico de la sangre, tan fresca y potente, que hizo que me dolieran las encías. Era esto. Nos apilamos en la entrada, el ritual familiar del combate siendo un pequeño consuelo en este entorno alienígena. A la señal de Shao, fluimos hacia adentro. El túnel se abrió a una cámara más amplia, una cisterna de mantenimiento olvidada, y en esa cámara estaba el nido. Era una escena de una pesadilla de matadero. 3 figuras, con sus cuerpos pálidos y retorcidos, estaban acurrucadas sobre los restos de una cuarta. Ya no eran humanos. Su piel era del color del pergamino viejo, estirada tensamente sobre marcos que eran antinaturalmente demacrados. Sus extremidades eran demasiado largas. Sus dedos terminaban en uñas sucias y rotas. Se volvieron hacia nosotros cuando entramos. Sus movimientos espasmódicos y parecidos a los de un insecto. Sus ojos eran pozos negros sólidos de hambre animal. No eran soldados. Eran civiles, recientemente transformados. Sus ropas, un traje barato, un uniforme de repartidor, estaban hechas jirones. Estos eran los polluelos de Corrigan, sus primeros intentos patéticos de crear una cría. Sisearon, un sonido como tela rasgándose, y cargaron. No hubo pensamiento ni táctica en su ataque, solo pura rabia salvaje. Se movían con una velocidad que habría abrumado a cualquier humano normal, sus extremidades agitándose, sus mandíbulas chasqueando. Mi entrenamiento se activó. Levanté mi rifle, la mira pintando un punto láser UV en el pecho de la criatura más cercana. Apreté el gatillo. Thump, thump. El sonido fue amortiguado, suprimido. La criatura apenas se inmutó por el impacto. Pero un segundo después, chilló. Un lamento agudo y penetrante de agonía. Una luz pálida y púrpura brilló desde dentro de su pecho, y su carne comenzó a ennegrecerse y desmoronarse alrededor de la herida, como si fuera consumida por un fuego invisible. Se derrumbó en un montón de ceniza maloliente y hueso carbonizado. La pelea fue una vorágine caótica en los estrechos confines de la cisterna. Grave usó su ametralladora pesada como una escopeta, barriendo las piernas de una de las criaturas antes de aplastar su cráneo contra el lodo, con un crujido repugnante. Hex era un fantasma. Sus pistolas gemelas ladrando, colocando disparos precisos que detonaban dentro de los torsos de los monstruos con destellos de luz violeta. Me encontré atrapado en una lucha desesperada con el último. Se abalanzó, y yo esquivé, estrellando la culata de mi rifle en su cara. El golpe habría destrozado una mandíbula humana, pero solo hizo tambalear a la criatura. Me lanzó un zarpazo con manos como garras, y paré el golpe, la fuerza del impacto sacudiendo mis brazos hasta el hombro. Entonces lo olí. La sangre de la criatura, negra y espesa, goteaba de un corte en su brazo. El aroma me golpeó como un golpe físico, eludiendo mi pensamiento consciente y encendiendo el hambre profunda y primitiva dentro de mí. La sed siempre presente, mantenida a raya por la FSH-7, rugió cobrando vida.
Era un infierno furioso, gritando por liberación. Mi visión se nubló, los bordes volviéndose rojos. Sentí dolor en mis caninos, un instinto que nunca supe que poseía instándome a morder, a desgarrar, a alimentarme. Por un segundo aterrador, no quise nada más que soltar mi rifle y hundir mis dientes en su garganta. ¡Logan! ¡Control! La voz de Shaw, aguda y dominante, cortó a través de la neblina roja en mis comunicaciones. ¡Respira! ¡Concéntrate en la misión! La orden fue un ancla en la tormenta. Boqué, forzando aire en mis pulmones, empujando hacia atrás a la bestia voraz que intentaba abrirse camino desde mi interior. Yo era un soldado, no esta cosa, con un rugido propio, una mezcla de furia y autodesprecio. Empujé a la criatura hacia atrás y disparé una ráfaga de 3 rondas en su pecho. Me miró con esos ojos negros y vacíos mientras la carga UV hacía su trabajo. Y luego desapareció. El silencio que siguió fue profundo. Mi respiración era entrecortada, mi corazón martilleando contra mis costillas. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejando atrás la escalofriante comprensión de lo cerca que había estado de perderme. Miré los parches de ceniza humeante en el suelo. Esto era lo que Corrigan estaba creando. Este era el destino que ofrecía. Doc se arrodilló junto a los restos de la víctima de la que se habían estado alimentando, su escáner médico zumbando suavemente. El proceso de conversión es crudo, inestable, informó con voz tensa. Las mutaciones son aleatorias, degradando la estructura celular de los sujetos incluso mientras son empoderados. Corrigan no está construyendo un ejército, está criando una plaga de perros rabiosos. Fue entonces cuando lo vi, en la pared lejana de la cisterna, garabateado en la sangre oscura y seca de la víctima, había un mensaje. Las letras eran marcadas y furiosas. Son los siguientes, hermanos. Corrigan sabía que estábamos aquí, sabía que vendríamos. Este nido no era un secreto que no había logrado ocultar, era una trampa, un tapete de bienvenida tendido solo para nosotros. Había dejado estas pobres almas aquí como una distracción, una prueba y una advertencia escalofriante de lo que era capaz. La misión acababa de volverse intensamente personal. Ya no estábamos cazando un objetivo, estábamos cazando a un fantasma que conocía todos nuestros secretos. Un monstruo que quería mostrarnos el monstruo en el que tan fácilmente podíamos convertirnos. El miedo que sentía no era solo por mi vida, era por mi alma. Dejando atrás la cisterna, nos adentramos más en la oscuridad sofocante. Los túneles cambiaron. El sistema de alcantarillado uniforme y revestido de ladrillo dio paso a una maraña caótica de geología hecha por el hombre. Nos movimos a través de los techos cavernosos y abovedados de la abandonada línea roja. Luego nos apretujamos a través de alcantarillas de drenaje desmoronadas de 100 años de antigüedad y catacumbas olvidadas de la infancia de la ciudad. Este era el reino de Corrigan, y había pasado los últimos 2 meses moldeándolo en el campo de exterminio perfecto. Nos estaba cazando. Nosotros éramos los intrusos aquí, y se aseguraba de que lo supiéramos. No solo se estaba escondiendo, estaba jugando con nosotros, usando su conocimiento íntimo de nuestras propias tácticas en nuestra contra. Doblamos una esquina para encontrar una sección del túnel deliberadamente colapsada, forzándonos a un desvío largo y expuesto. Mientras nos movíamos a través de una sección de vía de metro, los sistemas de aspersores de emergencia cobraron vida con un rugido, llenando el aire con un estruendo ensordecedor de agua y rocío desorientador. Una configuración perfecta para una emboscada. No hubo ataque. Solo la demostración silenciosa y burlona de su control sobre el entorno. Todo el laberinto era un arma. Usaba la acústica de los túneles curvos para lanzar su voz, su risa resonando desde todas las direcciones a la vez. Un fantasma loco en la máquina. Era un asalto psicológico diseñado para desgastar nuestros nervios, para hacernos dudar de cada sombra. Hex estaba librando su propia guerra, sus dedos volando a través de la interfaz holográfica en su guantelete de muñeca. Está en la red.
Siseó Hex por las comunicaciones, su voz tensa por la frustración. Los viejos sistemas de la autoridad de tránsito, los monitores de presión del departamento de agua, se ha conectado a las entrañas de este lugar. Estoy tratando de fijar su señal, pero la está rebotando por toda la red. Es como si estuviera en todas partes a la vez. La evidencia de su creciente poder era horrible. En una vasta estación de bombeo circular, encontramos lo que solo podía describirse como su despensa. Los cuerpos de al menos una docena de personas desaparecidas estaban apilados en un rincón, algunos frescos, otros en estados avanzados de descomposición. El volumen puro de muerte era asombroso. Doc tomó muestras con el rostro sombrío. La exsanguinación es total en cada víctima, informó, su tono clínico apenas ocultando su horror. La cantidad de sangre que está consumiendo está fuera de los gráficos. Su metabolismo debe estar acelerándose, empujándolo hacia algo. Ya no se está alimentando solo para sobrevivir. Está almacenando combustible para una transformación. Fue en una sección estrecha y traicionera de alcantarillado de ladrillo donde la trampa de Corrigan finalmente se activó. Una explosión concusiva estalló desde el techo delante de nosotros. El sonido, un golpe físico. Una sección del túnel, debilitada por una carga cuidadosamente colocada, colapsó con un rugido ensordecedor, toneladas de tierra y ladrillo sellando el paso. La onda expansiva me tiró al suelo. Cuando el polvo se asentó, un muro de escombros me separaba a mí y a Grave de Shaw y los demás. ¡Shaw! ¡Doc!, grité en mis comunicaciones. Nada más que estática. La explosión debió haber dañado la red de repetidores que Hex había estado configurando. Estábamos aislados, solos. Grave se puso de pie, sacudiéndose los escombros de su enorme estructura como si fueran polvo. Revisó su arma, luego me miró, su expresión indescifrable. Por primera vez, tuve verdadero miedo. Atrapado bajo tierra, cazado por una versión superior de lo que yo era, y separado de mi estructura de mando. Pero el miedo fue rápidamente reemplazado por otra cosa. Una agudización de mis sentidos, un despertar de los instintos que el traje égida estaba diseñado para amortiguar. Sin la voz de Shaw en mi oído, me vi obligado a confiar en el depredador dentro de mí. Cerré los ojos, concentrándome, filtrando a través de la cacofonía del subsuelo. Podía escuchar el frenético rasguño de las ratas detrás de las paredes. Podía sentir las sutiles vibraciones en el suelo. Y podía sentirlos. A ellos. 2 de ellos, susurré, sin estar seguro de cómo lo sabía. Más adelante, escondidos en una alcoba, esperando. Grave me miró, un destello de algo, sorpresa, respeto, en sus ojos. Dio un solo y agudo asentimiento. Esta era la prueba. Este era el camino de los acechadores nocturnos. No luchar contra la bestia interior, sino aprovecharla. Avanzamos, ya no como soldado y sargento mayor, sino como 2 depredadores trabajando en concierto. Dejé que mis instintos me guiaran, mi cuerpo moviéndose con una fluidez silenciosa que no sabía que poseía. Podía sentir a los 2 necrófagos adelante, su respiración irregular, el latido frenético y hambriento de sus corazones. Eran descuidados, ansiosos. Grave y yo nos separamos, tomando lados opuestos del túnel. No necesitábamos hablar. Doblé la esquina abajo y rápido. Un necrófago, una de las creaciones inestables de Corrigan, se abalanzó desde las sombras. Ni siquiera apunté. Disparé desde la cadera, mi cuerpo reaccionando antes de que mi mente pudiera ponerse al día. Las rondas V lo atravesaron y se disolvió en ceniza. El segundo atacó a Grave desde el otro lado. El gran hombre ni siquiera se molestó con su arma de fuego. Atrapó a la criatura por la garganta con una mano enorme, la levantó del suelo y le rompió el cuello con un sonido como el de una rama gruesa rompiéndose. Encontramos un túnel de desvío, y después de 20 minutos de tensa navegación, restablecimos la comunicación y nos reunimos con Shaw y Doc. «¿Informe?», exigió Shaw, su mirada barriéndonos buscando heridas. 2 tangos neutralizados,
gruñó Grave. Logan tiene buenos instintos. Shaw me miró y sentí un escalofrío. Sabía lo que había pasado. Sabía que me había visto obligado a aprovechar ese otro lado de mí mismo. ¿Bien? Fue todo lo que dijo. Todos sabíamos la verdad ahora. Esta no era una simple misión de búsqueda y destrucción. Corrigan no solo estaba tratando de matarnos, nos estaba probando, nos estábamos moviendo a través de su curso de evaluación personal. Estaba eliminando nuestras debilidades, estudiando nuestras respuestas y, específicamente, me estaba observando a mí. Estaba presionando al novato, tratando de ver si me quebraría, o si abrazaría al monstruo que él creía que era mi verdadero yo. El asalto psicológico comenzó sutilmente. Un parpadeo de estática en nuestras comunicaciones. Luego, un susurro, demasiado débil para entender. Luego se volvió más claro. Corrigan había encontrado nuestra frecuencia. Había violado los formidables cortafuegos de Hex, y ahora era un fantasma en nuestros oídos. No comenzó con amenazas, comenzó con recuerdos. Transmitió fragmentos de audio, distorsionados y pesadillescos. El sonido de las bromas de nuestro equipo de fuego en un ejercicio de entrenamiento. Una grabación de Doc tarareando para sí mismo mientras empacaba su botiquín médico. Una frase cortada de Shaw dando un informe hace semanas. Incluso reprodujo un fragmento de una llamada que le había hecho a mi hermana, su voz alegre e inocente, preguntando cuándo estaría en casa para Acción de Gracias. Era una violación al nivel más profundo, convirtiendo nuestras propias vidas en armas contra nosotros. Luego, se centró en mí, Caleb. Su voz se deslizó directamente en mi mente, eludiendo la radio. Era un susurro frío e íntimo que parecía emanar de la parte posterior de mi propio cráneo. Eres la sangre nueva. Puedes sentirlo, el poder que te han dado. Lo llaman un virus, una enfermedad. Mienten. Es un despertar. Sal de mi cabeza, gruñí, mis nudillos blancos en la empuñadura de mi rifle. Los demás me miraron, sus rostros tensos. Le está hablando a él, murmuró Hex. Directamente. Algún tipo de proyección psiónica. El campo égida lo está debilitando, pero no lo bloquea por completo. Shaw y sus amos te mantienen con correa, Caleb. Continuó la voz de Corrigan, seductora y razonable. Esa inmundicia sintética que bombean en tus venas, la FSH7, no es medicina, es veneno. Te entorpece, te debilita, te hace controlable. No quieren soldados, quieren perros de ataque. Sus palabras eran una semilla venenosa, plantada en el suelo fértil de mi propio miedo y duda. Miré la espalda rígida de Shaw, el rostro impasible de Grave. ¿Eran solo máquinas, contentas en su adicción? ¿Era esto todo lo que tenía que esperar? ¿Una vida de sed? ¿Controlada por un fluido rojo en un inyector del gobierno? Prueba sangre real, Caleb, ronroneó la voz. Solo una vez. Entenderás la verdadera libertad, la verdadera fuerza. Somos el siguiente paso en la evolución. No deberíamos escondernos en las sombras. Deberíamos gobernar desde ellas. Está en su cabeza, sargento. Expúlselo. La voz de Shaw cortó a través de las comunicaciones, dura y fría como el acero. Recuerde su juramento. Recuerde lo que hizo a sus propios hombres. Sus palabras fueron un salvavidas, y me aferré a ellas. Pero la duda persistía. Finalmente salimos de la red de alcantarillado hacia la oscuridad cavernosa del depósito de metro abandonado. Esta había sido su base principal de operaciones. El lugar era un osario y un laboratorio. Animales diseccionados y, horrorosamente, cuerpos humanos estaban dispuestos en mesas improvisadas. Vasos de precipitados de vidrio llenos de sangre y muestras de tejido se alineaban en las paredes, junto con notas garabateadas y diagramas que detallaban los efectos del virus Thanatos. Era un santuario a su locura. Y en el centro de la habitación, en una plataforma de mantenimiento oxidada, encontramos su diario. Las primeras entradas estaban escritas en el lenguaje preciso y analítico del capitán Asher Corrigan, el soldado. Documentó su propia transformación,
la pérdida de su suministro de FSH-7, el primer y aterrador sabor de la sangre humana. Detalló sus intentos iniciales de controlar el hambre, de luchar contra la regresión. Pero a medida que pasaban las páginas, la escritura se volvía salvaje, errática. El análisis científico degeneró en profecías mesiánicas y divagantes. Escribió sobre el hambre gloriosa, la canción de sangre, la purificación de la carne. Ya no se veía a sí mismo como una víctima de un experimento fallido. Creía que era un profeta, el primero de una raza nueva y superior destinada a limpiar el mundo del ganado humano débil que lo habitaba. No era un monstruo en su propia mente, era un salvador. Estábamos estudiando las notas cuando llegó el ataque. Un borrón de movimiento desde las sombras de un vagón de metro abandonado. Era más grande y rápido que los necrófagos con los que habíamos luchado en la cisterna. Se movía con una gracia táctica aterradora y vestía los restos hechos jirones de un uniforme de combate negro. «Es uno de su antiguo equipo», gritó Doc, lanzándose a cubrirse mientras la criatura se estrellaba contra Grive, enviando al gran hombre a patinar hacia atrás varios pies. Este era uno de los soldados de la unidad de observación de Corrigan, uno al que había transformado en lugar de simplemente matar. Era casi tan fuerte como nosotros. La pelea fue brutal e íntima. La criatura era un torbellino de garras y dientes, pero aún conservaba fragmentos de su entrenamiento militar. Usaba cobertura, flanqueaba, anticipaba nuestros movimientos. Entró en la guardia de Doc y una mano con garras rasgó su pecho, atravesando su traje égida y la armadura debajo. Doc gritó, un agudo grito de dolor, y tropezó hacia atrás. Shaw y Grive inmovilizaron al teniente con un aluvión de fuego, forzándolo a retroceder. Vi mi oportunidad. Cuando se giró para enfrentar a Grive, me lancé, cuchillo en mano. Giró para recibirme, pero yo fui más rápido. Me dejé caer, deslizándome por la inmundicia del suelo, y clavé mi hoja en su pierna cortando tendones. Mientras rugía y tropezaba, vacié medio cargador en su espalda. Las rondas V se encendieron dentro de su torso, y con un chillido final de agonía, se derrumbó en un montón de ceniza humeante. Corrimos al lado de Doc. La herida en su pecho era profunda, cortes horribles que llegaban hasta el hueso. La sangre brotaba, pero esta vez, la regeneración no fue instantánea. Fue lenta, perezosa. La carne temblaba e intentaba unirse, pero el proceso se retrasaba agónicamente. «Demasiado daño, demasiado rápido», gruñó Doc, sacando una grapadora de alta resistencia de su propio botiquín. «Incluso nuestra curación tiene sus límites». Mientras grapaba dolorosamente las heridas para ayudar al proceso, Hex hizo un descubrimiento en el diario del lunático. «Lo tengo», dijo con voz sombría. Según estas últimas entradas, cree que ha encontrado una manera de desencadenar la fase 3. Apoteosis. Requiere una infusión masiva de sangre de sujetos infectados, todo a la vez. Ha estado cosechándola, de sus propias creaciones. Hex señaló un esquema que Corrigan había dibujado, un mapa que conducía a un depósito central subterráneo, debajo de la antigua planta de tratamiento de agua de la ciudad. Lo llama su Salón del Trono. Se dirige allí ahora. Ha reunido toda la energía que necesita. Va a intentar convertirse en un dios. El camino hacia el Salón del Trono de Corrigan fue un descenso al infierno. El aire se volvió espeso y húmedo, cargado con el hedor empalagoso y metálico de un matadero industrial. Las paredes del túnel ya no eran de ladrillo y piedra, sino que estaban cubiertas de una resina orgánica palpitante, una secreción de Corrigan y su prole que pulsaba con una bioluminiscencia tenue y enfermiza. Era como caminar por el tracto digestivo de alguna bestia colosal dormida. Y del techo colgaban docenas de ellos. Capullos tejidos de la misma sustancia orgánica, cada uno aproximadamente del tamaño y la forma de un ser humano. Dentro, formas oscuras se contraían y convulsionaban.
Estas eran sus últimas víctimas, pupando, metamorfoseándose en la siguiente ola de sus hijos salvajes. «No los toquen», advirtió Doc, con voz tensa. Se apoyaba pesadamente en Grave, sus heridas aún sanando lentamente. La resina es probablemente un acelerador viral. Ha perfeccionado su proceso de conversión. Llegamos a una enorme puerta de hierro, la entrada a la cámara principal del depósito. Estaba ligeramente entreabierta. Mientras nos acercábamos, un coro bajo y gutural de gruñidos resonó desde el interior. Nos estaban esperando. Esta era la guardia final. Sin sutilezas esta vez, ordenó Shaw, su voz resonando con autoridad. Máxima potencia de fuego. ¡Abrúmenlos! ¡Muévanse! Irrumpimos a través de la puerta hacia una cámara vasta y cavernosa. Era una catedral de decadencia, su techo perdido en la oscuridad 50 pies más arriba. Docenas de necrófagos, los más fuertes y frenéticos de la manada de Corrigan, volvieron sus ojos negros hacia nosotros. Chillaron al unísono y se abalanzaron, una marea de carne pálida y dientes chasqueantes. La batalla que siguió no fue un tiroteo, fue un exterminio. Formamos un triángulo apretado, espalda contra espalda, un bastión de disciplina contra una inundación de caos. Mi rifle coceaba contra mi hombro, escupiendo muerte V. No solo luchaba por mi vida, luchaba contra el insidioso susurro de la sed, que se hacía más poderosa con cada criatura que mataba, con cada salpicadura de sangre infectada que manchaba mi armadura. La pura intensidad del combate estaba empujando nuestros cuerpos mejorados a sus límites absolutos. La FSH-7 en mi sistema se sentía como si se estuviera quemando, la bestia interior arañando su jaula, desesperada por ser liberada. Podía sentirlo en los demás también. Los movimientos de Grave se volvieron más brutales, menos controlados. Doc luchaba con una furia fría, su dolor alimentando su rabia. Incluso la compostura helada de Shaw tenía un borde salvaje ahora. Éramos un torbellino de destrucción, pero ellos seguían viniendo. Trepaban sobre sus propios muertos, impulsados por un hambre singular y descerebrada. Un necrófago se abalanzó sobre mí desde mi punto ciego. Antes de que pudiera reaccionar, una forma masiva se interpuso. Grave. Recibió las garras de la criatura en su pecho y brazo, cortes profundos que atravesaron su armadura. Rugió, no de dolor, sino de furia, y aniquiló a la criatura con una ráfaga de su ametralladora. Estaba herido, gravemente. Múltiples heridas, infligidas demasiado rápido para que su regeneración siguiera el ritmo. Más criaturas lo estaban rodeando, sintiendo la debilidad. Estaba siendo abrumado. ¡Logan!, bramó, su voz un trueno. Me agarró por el frente de mi armadura y me arrojó, literalmente me arrojó, hacia atrás, hacia Shaw y Doc. «Vete, termina esto». Aterricé en un montón, girándome justo a tiempo para ver a Grave erguirse en toda su estatura, un gigante sangriento y desafiante. Estaba rodeado, una docena de criaturas saltando sobre él. Dio una sonrisa sombría y sangrienta. «Nos vemos en el infierno, hermanos», gruñó en las comunicaciones. Luego presionó el detonador del bloque de explosivos C-4, atado a su equipo. La explosión fue inmensa, un destello blanco cegador y una onda expansiva que sacudió los cimientos mismos de la tierra. La fila delantera de la horda de necrófagos se vaporizó, y la onda de choque resultante trajo toneladas de roca y hormigón del techo, enterrando al resto y sellando el túnel detrás de nosotros. El sacrificio del sargento mayor Garrett Grave Stone había comprado nuestro paso. El silencio en las secuelas era más pesado que cualquier sonido. Los tres, yo, Shaw y el herido Doc, avanzamos, el dolor un peso frío y duro en nuestros pechos. Entramos en la cámara central. Era una vasta cisterna circular, de fácilmente 200 pies de ancho. Un charco poco profundo de agua estancada cubría el suelo. En el centro absoluto, de pie sobre una plataforma elevada, estaba el capitán Asher Corrigan. Estaba tranquilo, parecía casi humano,
salvo por su piel mortalmente pálida y los pozos negros y sin fondo de sus ojos. No respiraba con dificultad. No era un animal frenético. Estaba perfecta y aterradoramente sereno. Había estado esperando. «Llegan tarde», dijo, su voz resonando en el enorme espacio. Ya no era el susurro seductor en mi cabeza, sino la voz poderosa y segura de un comandante. «Estoy decepcionado, Marcus. Pensé que traerías a todo el equipo. ¿Dónde está Garrett?» «Murió como un soldado», respondió Shaw, con voz ronca. «Murió como un esclavo», respondió Corrigan con tono teñido de lástima. «Encadenado a una correa que tú sostienes, pero su sacrificio no será en vano. Su sangre, la sangre de ellos, todo se ha sumado a la gloriosa comunión». Abrió los brazos ampliamente. «Únanse a mí, todos ustedes. Podemos ser los dioses de la nueva era. He encontrado el camino. Puedo desbloquear nuestra evolución final. Ya no tienen que ser sus armas. Pueden ser libres». Shaw levantó su rifle, el movimiento firme y deliberado. «Somos soldados, Asher, y tú eres un error que necesita ser borrado». Una sonrisa lenta y terrible se extendió por el rostro de Corrigan. Era una sonrisa de locura total y poder absoluto. «Entonces observen», siseó. «¿En qué puede evolucionar un error?» La transformación fue una sinfonía de horror biológico. Un gemido profundo y gutural brotó de la garganta de Corrigan mientras su cuerpo comenzaba a convulsionar. El sonido de sus propios huesos rompiéndose y reubicándose resonó en la cámara, agudo y húmedo. Su torso se alargó, sus extremidades estirándose como caramelo caliente. Su piel pálida se oscureció, endureciéndose en un caparazón segmentado y quitinoso del color de la obsidiana. Su espalda se arqueó violentamente, y con un sonido de carne y músculo desgarrándose, 2 enormes alas parecidas a las de un murciélago brotaron de sus omóplatos, desplegándose en toda su aterradora envergadura. Eran membranas correosas y venosas, estiradas sobre dedos huesudos y alargados. Creció, aumentando de tamaño hasta alcanzar más de 10 pies de altura, una fusión pesadillesca de hombre, insecto y demonio. Su rostro fue el último en cambiar, derritiéndose y reformándose en un rostro depredador con fauces con colmillos y ojos rojos multifacéticos y brillantes. Se había convertido en el depredador alfa, la encarnación viva del virus Thanatos. Echó la cabeza hacia atrás y soltó un grito, pero no fue un sonido. Fue una ola de pura fuerza psíquica, un tsunami silencioso e invisible que se estrelló contra nosotros. Sentí mi mente como si hubiera sido atravesada por 1000 agujas al rojo vivo. Mi visión estalló en una presentación caótica de mis miedos más profundos. Los rostros de camaradas caídos, la impotencia de estar inmovilizado por fuego enemigo, la oscuridad asfixiante de ser enterrado vivo. Fue un asalto de puro terror, amplificado por el hambre que roía mi propia alma. «¡Égida!». La voz de Shaw, tensa y distante, cortó la estática psíquica. «Máxima potencia». Sentí que el traje zumbaba violentamente, el campo electromagnético cobrando vida. La presión mental disminuyó. Las visiones horribles retrocedieron a los bordes de mi conciencia, pero la tensión era inmensa. El visor de mi casco chisporroteaba con energía, y el mundo nadaba ante mis ojos. Nos tambaleamos, luchando por mantenernos en pie contra la pura fuerza de su voluntad. Entonces él se movió. Se lanzó al aire, sus nuevas alas atrapando el aire viciado y propulsándolo a través de la vasta cámara con una velocidad imposible. Era un cometa negro de muerte, un borrón de movimiento que era casi imposible de rastrear. Nuestras armas parecían inútiles. Las rondas UV, que habían desintegrado a sus creaciones menores, chisporroteaban y rebotaban inofensivamente en su caparazón endurecido. Esto no era una pelea, era una lucha desesperada por la supervivencia. «¡Dispérsense! ¡Triangulen el fuego!», ordenó Shaw, su voz recuperando su filo táctico. Nos separamos, obligando al monstruo a dividir su atención. Era un juego mortal del gato y el ratón en la oscuridad.
Se lanzaba en picada desde las sombras, sus garras marcando profundos surcos en el hormigón, donde uno de nosotros había estado una fracción de segundo antes. Disparamos un aluvión constante de fuego de supresión, no para matarlo, sino para pastorearlo, para tratar de forzarlo a cometer un error. ¡Hex! ¡Ahora!, gritó Shaw en sus comunicaciones. ¡Ilumínalo! Desde nuestros proyectores montados en la muñeca, 3 rayos de luz ultravioleta concentrada salieron disparados, convergiendo en Corrigan en pleno vuelo. Nuestro último recurso, el impulso solar. El monstruo chilló, esta vez un sonido audible y ensordecedor de dolor, mientras la energía UV enfocada quemaba una sección de su ala, dejando un agujero humeante y chisporroteante. Vaciló, estrellándose contra el suelo. Se recuperó en un instante, pero lo vi. Por una fracción de segundo, la herida en su ala había luchado por cerrarse. Su regeneración era poderosa, pero no era infinita. Las explosiones de UV la estaban agotando. «¡No es invulnerable!», grité. «La regeneración lo está ralentizando». Corrigan, enfurecido, se fijó en mí. Cargó un ariete de 10 pies de altura de garras y quitina. Shaw y Doc lanzaron una lluvia de fuego devastadora sobre su flanco, obligándolo a levantar un ala para protegerse. Era la apertura que necesitaba. El tiempo pareció ralentizarse. Ya no pensaba como un soldado. Estaba calculando como un depredador. Su carga, su postura defensiva, el ángulo de su ataque, todo eran datos para una ecuación que terminaba en su muerte. En una táctica desesperada y suicida, corrí no lejos de él, sino directamente hacia él. Lanzó un zarpazo con una mano masiva y con garras, un ataque que me habría partido por la mitad. Pero yo ya me estaba dejando caer, deslizándome por el suelo resbaladizo bajo su guardia. Su olor era a ozono y sangre antigua. Llegué dentro de su alcance, cara a cara con la herida humeante en su pecho donde se había concentrado el fuego de Doc y Shaw. Su quitina estaba agrietada, la carne debajo cruda y expuesta. Era ahora o nunca. Saqué los 3 inyectores restantes de hipercoagulante de mi cinturón. Con un movimiento único y fluido, clavé los 3 profundamente en la herida expuesta, vaciando su contenido directamente en su corazón. En el mismo instante, presioné mi propio proyector de impulso solar contra la herida y lo activé en una explosión continua y de máxima potencia. El efecto fue cataclísmico. El rugido de agonía de Corrigan fue el sonido de un mundo siendo destrozado. La fusión impía de la luz UV concentrada y el hipercoagulante fue una tormenta de fuego químico dentro de su cuerpo mutado. Sus habilidades regenerativas sobrealimentadas se volvieron locas, librando una batalla que no podían ganar. Sus placas quitinosas se agrietaron y se partieron, ventilando columnas de humo maloliente. La luz violeta de las rondas Upuita, aún incrustadas en su carne, brillaba más, convirtiéndolo en una efigie viviente y espantosa. Se agitó salvajemente, sus alas golpeando el aire, sus garras desgarrando grandes surcos en el piso de hormigón. Me apartó de un golpe como a un insecto, enviándome a rodar por la cámara, mi armadura gritando en protesta mientras absorbía el impacto. Aterricé en un montón, mi visión nadando, cada hueso de mi cuerpo gritando. Pero el daño estaba hecho. Sus rugidos se debilitaron, convirtiéndose en gemidos húmedos y gorgoteantes. Su enorme estructura comenzó a desmoronarse, a desintegrarse desde adentro hacia afuera. Cayó de rodillas, sus brillantes ojos rojos fijándose en nosotros una última vez, una mirada de incredulidad conmocionada en su rostro monstruoso. Luego, con un suspiro final y estremecedor, se disolvió, no en ceniza como sus hijos, sino en un polvo fino y negro que se asentó sobre el agua estancada, convirtiéndola en un charco de tinta. Silencio, total y completo. Inundó la vasta cámara, roto solo por mi propia respiración entrecortada y los jadeos cansados de Shaw y Doc. Lo habíamos logrado, habíamos ganado, pero no había triunfo, ni júbilo. Habíamos perdido a Grave.
Habíamos mirado al abismo de nuestra propia naturaleza y visto al monstruo esperando allí. La victoria se sentía tan hueca y vacía como la tumba en la que estábamos parados. Cuando el primer y leve indicio del amanecer atravesó la penumbra a través de un pozo de ventilación muy arriba, llegaron. Un equipo de limpieza silencioso y sin rostro en trajes prístinos de materiales peligrosos blancos descendió a la cámara. No llevaban armas, solo instrumentos científicos y equipo de limpieza industrial. Se movían con una eficiencia extraña y distante, tomando muestras, catalogando la escena y luego borrando sistemáticamente cada rastro de que nosotros, o Corrigan, hubiéramos estado allí. No nos hablaron, ni siquiera nos reconocieron. Éramos solo otra parte del desastre que debía ser esterilizado. De vuelta en la base de Nevada, el silencio era igual de profundo. La litera de Greif estaba vacía, su equipo ya no estaba, su presencia borrada tan limpiamente como lo había sido el nido. Shaw me encontró en la armería, limpiando mis armas con un enfoque que rayaba en la obsesión. «Hiciste un buen trabajo allá abajo, Logan», dijo, con voz cansada. «Enfrentaste a la bestia por dentro y por fuera y mantuviste la línea. Ya no eres el novato. Eres un miembro de pleno derecho del destacamento operativo Echo». Hizo una pausa. «Bienvenido a los acechadores nocturnos». No fue un elogio. Fue una cadena perpetua. Levanté la vista de mi rifle y encontré mi propia mirada en el acero pulido de un casillero de armas. El rostro que me devolvía la mirada no era el de un héroe. Los ojos eran más viejos, más fríos. Vi a un asesino, un depredador, un monstruo vistiendo el uniforme de un soldado del ejército de los Estados Unidos. La victoria en Baltimore no me había traído paz. Solo me había traído la cruda e innegable verdad de en lo que me había convertido. Yo era un arma, una herramienta viviente de poder aterrador, apuntada y disparada por hombres en las sombras, y mi guerra nunca, nunca terminaría. En una oficina en lo profundo del Pentágono, un hombre con 4 estrellas en el cuello leyó la última línea del informe posterior a la acción del mayor Shaw. La misión fue un éxito. La amenaza fue neutralizada. Las pérdidas fueron, en su opinión calculada, aceptables. Estaba a punto de cerrar el expediente cuando vio un apéndice escrito a mano por Shaw en la parte inferior. Apéndice. El sujeto designado Corrigan demostró habilidades mucho más allá de nuestras proyecciones, incluidas capacidades psiónicas y una metamorfosis espontánea y exitosa en una entidad teórica de fase 3. Esto sugiere que nuestra comprensión del potencial del virus Thanatos es incompleta. Recomiendo la revisión inmediata y la mejora de todos los protocolos de contención y control para los operativos restantes del proyecto. El general frunció el ceño. Un destello de preocupación cruzó su rostro antes de ser reemplazado por un pragmatismo frío. Hizo una nota al margen. Monitorear de cerca. Mientras tanto, yo estaba de pie bajo la luz blanca y estéril de los barracones, con el plástico fresco de un inyector de FSH-7 nuevo en mi mano. Lo presioné contra mi muslo, el frío familiar y maravilloso extendiéndose por mis venas, silenciando la sed roedora durante otras 24 horas. En la pared opuesta a mi litera colgaba un gran mapa digital del mundo, salpicado con docenas de luces rojas parpadeantes, puntos calientes potenciales, futuros cotos de caza. Un teléfono seguro en la pared sonó, un tono único e insistente que señalaba una nueva misión. Enfundé mi arma corta, recogí mi rifle y caminé hacia el sonido. La caza era interminable. El monstruo siempre estaba ahí fuera. Pero el verdadero horror, el que lentamente echaba raíces en la oscuridad de mi alma, era un pensamiento simple y aterrador. Me estaba empezando a gustar.